Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el origen y la evolución del castellano. ¿Ok, chicos? Hay que tomar como referencia, jovencitos, que el castellano no es una lengua que nace por sí sola, no es una lengua que aparece así de la nada, sino es una lengua que nace debido a un proceso evolutivo. Entendemos también la diferencia entre lenguaje y lengua, que ya lo hemos hecho en varias semanas. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a una capacidad con la cual todos los seres humanos hemos nacido. Pero cuando nos referimos a lengua, nos referimos básicamente a un conocimiento, a un tipo de conjunto de sistemas de signos que hemos adquirido, hemos aprendido con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el castellano es una lengua y nos permite tener esta lengua, es justamente la capacidad llamada lenguaje. ¿Ya? ¿Ok? También pueden activar sus audios si desean para también participar. ¿Ok? Entonces les decía justamente eso, ¿no? Que cuando se habla de... ¿no? Ya. Cuando se habla de lenguaje se habla de esta capacidad. Cuando se habla de lengua, se habla básicamente de qué. Se está hablando, cuando nos referimos a lengua, nos referimos a un sistema de signos, a un conocimiento, algo que nosotros aprendimos y que de cierta manera es producto social. Recordamos que la lengua es justamente un producto histórico, es parte de una sociedad, es la expresión de una cultura, ¿no? Por ejemplo, el origen del castellano. Básicamente siguen en tres puntos. El periodo romano, el periodo prerromano, disculpen, el periodo romano y el periodo postromano, que básicamente tiene que ver con la influencia de la lengua romana. Acuérdate que la lengua que influye o da base para que surja el castellano es el latín. ¿A qué llamamos con la lengua el periodo prerromano? Básicamente nos referimos a todas las lenguas que existían antes de la llegada del latín a la península ibérica. Por eso se llama el sustrato, que es la sustancia, la base, ¿ok? Todo lo que existía antes de la llegada de la lengua latina. Por eso que se habla de las lenguas prelatinas, las lenguas que surgieron antes de la llegada del latín. ¿Ok? Hasta justamente el pueblo, están los íberos, los celtas, los vascos, también están los llamados fenicios, los cartagineses, los griegos, que son por ya colonizadores de la península ibérica. En cambio, cuando hablamos del estrato, el periodo romano se refiere ya a la llegada del latín. Como el latín llega justamente a la península ibérica, se instaura en ese lugar y comienza a, en este caso, copar una gran cantidad de territorio en la parte de la península ibérica. Y como este llamado latín comienza a dialectizarse con las lenguas que existían en ese lugar. Es decir, entendamos algo, ¿no? El latín no es que llega y no existía nada, había diversas lenguas, sobre todo las lenguas prelatinas, que a su vez tenían sus pequeños dialectos, ¿no? Estas lenguas prelatinas tenían sus dialectos, y justamente el latín se mezcla con estas lenguas y con algunos dialectos de estas lenguas, ¿no? Y justamente así va surgiendo lo que es el castellano. Ahí está. Llega el castellano justamente y va a copar toda la parte que está en amarillo, que es la península ibérica, ¿no? Muy bien, llega el latín y toda esa parte que está ahí es un dialecto de latín. Como te das cuenta ahí, esas son las llamadas lenguas romances, ¿no? Lenguas que surgen a partir de la dialectización del latín. Y el periodo superestrato podemos dividir justamente aquellas lenguas que llegan a la península ibérica, pero que no la relegan al latín, sino terminan siendo absorbidas por el latín. Son lenguas que en este caso van a aportar a nuestra lengua latina. Como en este caso, como es los pueblos, por ejemplo, los suevos, los germanos, ¿no? Los visigodos llegan justamente, este pueblo germánico llega a la península ibérica y los visigodos van a aportar los llamados germanismos, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Y también llegan los árabes. Los árabes llegan más o menos en el siglo VIII a invadir la zona de la península ibérica y se van a instaurar por muchísimos años, más o menos algo de 500 años en la península ibérica. Es justamente por eso que la lengua árabe termina ciertos vocablos de la lengua árabe. Es más, surge una nueva lengua.
una lengua llamada el mozárabe. El mozárabe es una lengua que tiene cierta relación entre el latín y el árabe. Esta lengua llamada mozárabe termina siendo absorbida por el castellano, ¿no? Por eso nosotros tenemos una gran cantidad de vocablos en nuestra lengua. Es decir, el latín es la base del castellano, pero la segunda lengua que aporta más a nuestro castellano es el árabe, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas palabras árabes, ¿ok? Y ahí tenemos. Entonces, esto sería básicamente el proceso evolutivo. Es una introducción solamente, te vamos a explicar cada punto. No sé si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha escuchado, no? ¿Sí? ¿Se escucha? Todo claro. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, continuamos entonces. El inglés es una lengua, en este caso, indoeuropea. No surge del... Es una lengua indoeuropea. No está en la parte de la raíz del latín. ¿Ok? Es otra raíz. Es otra rama, por decirlo así. ¿Ok? Viene, si mal no recuerdo, el inglés de las raíces anglosajonas, de los pueblos anglosajones. Por eso que justamente se habla del inglés, ¿no? Como el pueblo anglosajón o los llamados anglicismos, ¿no? Conceptos que provienen del inglés. ¿Ok? Anglicismos. Sí, el portugués es una lengua romance. Por eso que, no sé si te das cuenta, Yarek, el portugués y el castellano, ciertos conceptos son muy parecidos, ¿no? No sé, cuando escuchas, por ejemplo, un brasileño hablar o a un portugués, hay ciertos conceptos que sí lo entienden. No sé si te acuerdas cómo se llama esa característica. Palabras que provienen de una misma raíz, pero que tienen vocablos muy similares. Por ejemplo, que digan buongiorno, buen día, ¿no? Tudo bem, dicen en portugués todo bien, en castellano. ¿Te acuerdas cómo se llama ese concepto? ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese concepto cuando hay palabras que son muy parecidas entre lenguas que provienen de una misma raíz? Tiene un nombre ese concepto, eso lo hicimos en multilingüismo. No es dialecto. Es un concepto que hicimos en el tema de multilingüismo. A ver, claro, pues se llama lenguas romance, porque son lenguas que vienen de Roma, pues. El latín viene de Roma, pues se llama lenguas. ¿Saben cómo se llama, chicos, ese concepto? Por ahí, si se acuerdan, cognado. El cognado es ese concepto en el cual lenguas que provienen de una misma raíz, una misma madre, por decirlo así, tienen ciertas similitudes, ¿no? ¿Ok? El cognado. ¿Ya, chicos? Ya, seguimos entonces. Claro, pues se llama lenguas romances. No es porque sean románticas del amor, no. Romance viene de la palabra Roma. ¿Ya, Juan Vicente? Muy bien. Ya. Creo que esa es la raíz alemana, pues. Esa es la raíz anglosajona. Esa es la raíz anglosajona. A ver, en el sustrato tenemos vestigios lingüísticos ante la romanización, es decir, palabras que existían, es decir, palabras de las lenguas prelatinas, como el celta, el vasco, los íberos, que en la actualidad se mantienen, ¿no? Esos son los vestigios o los restos lingüísticos, ¿no? ¿Ok? El periodo romano tiene que ver con la imposición de la lengua madre, que es el latín, y la creación de nuevas lenguas a partir de la dialectización. En cambio, en la última parte tiene que ver con la influencia de lenguas sobre la que es predominante, pero sin desplazarla, ¿no? Es decir, no es que de pronto llegan los germánicos y desplazan al castellano, no, sino que son absorbidas justamente los vocablos del germánico o árabe, son absorbidas por la lengua predominante, que es en este caso el castellano. ¿Ok? Muy bien. Básicamente nuestros objetivos estamos guiados con distinguir los sustratos, estratos y subestratos, es decir,
los periodos que tiene en este caso la evolución del castellano en Latinoamérica, bueno, en la península ibérica. También los cambios fonéticos. Hay muchos términos que nosotros, por ejemplo, usamos y que no sabemos de dónde provienen. Por ejemplo, ¿tú sabías que la palabra sueño viene de somnus? Somnus, que significa sueño. Somnus, es claro, la aspiración, ¿no? Somnus. Somnus es la base de sueño. Por ejemplo, cuando alguien habla de somnia en latín, ¿no? Somnia es la base. Todo eso que habla de somnoliento, ¿no? Claro, insomnio, sin sueño, ¿no? Sonámbulo viene de persona que camina dormida, pues, no con sueño. ¿Okay? Y que también tenemos en este caso el léxico a partir de préstamos del castellano actual. Claro, muchas palabras que nosotros usamos no son palabras originarias del castellano, ¿no? Cuando decimos la palabra taxi, es una palabra que viene del inglés, o cuando decimos palabras como, no sé, alpaca, anticucho, son palabras que vienen del quechua, justamente son préstamos lingüísticos que están dentro del castellano. Toda lengua tiene esto, no crean que solamente el castellano es la única que toma de otras lenguas, toda lengua hace eso. ¿Por qué? Por el contacto cultural. No somos una burbuja, no somos una cápsula que vivimos alejado del mundo, sino que estamos en contacto cultural. Y de esa manera vamos también tomando como referencia palabras de otra lengua, ¿no? COVID, por ejemplo, es una sigla que proviene del inglés, COVID, ¿no? La forma castellana es coronavirus, pero si te das cuenta, COVID significa coronavirus deshace, que significa enfermedad, ¿no? Deshace es enfermedad. ¿Ok? A ver, continuamos por acá. Generalidades. ¿Qué es una familia lingüística, en primer lugar? ¿A qué llamamos familia lingüística? Es un conjunto de lenguas que derivan de una lengua común. Por ejemplo, el castellano, el francés, el italiano, el portugués, ¿no? Estas palabras provienen de una familia lingüística, provienen de una misma raíz, provienen de una misma lengua común o la lengua madre, otro, que sería en este caso el latín, ¿no? Proviene de toda esta misma lengua. Ahí está, mira, el latín. Pero el latín, profe, hay que entender que el latín también tiene dialectos. Hay un dialecto del latín que es el latín hablado por la clase alta, que es el llamado sermus nobilis, así como el castellano, ¿no? Hay un castellano culto y un castellano, en este caso, no estándar, ¿no? Recordemos que el castellano también tiene sus dialectos, ¿no? La semana pasada ya hablamos de eso, ¿no? El castellano estándar y el castellano no estándar. Bueno, las lenguas romances surgen del latín no estándar, por llamarlo así, ¿no? Del latín popular, del latín hablado por las personas en su mayoría, ¿no? Del latín del sermos vulgaris. Y entendamos que el concepto vulgar no es porque sea visto como algo malo, sino la palabra vulgar viene del término vulgo, que quizás no muchos saben, pero vulgo significa pueblo, ¿no? Sermos vulgaris, el hablar del pueblo. De ese sermos vulgaris, de ese latín vulgar. ¿Por qué viene ese latín vulgar? Lo que pasa es que hay que entender algo, ¿no? ¿Quiénes invadieron la península ibérica? No fueron personas aristocráticas, ¿no? Los que invaden la península ibérica son los soldados, ¿no? Son los soldados, los guerreros, y justamente estas personas pertenecen a la clase popular. Por eso que el latín que llega acá no es el latín de la clase alta, sino el latín, en este caso, el latín popular. Y este latín popular es el que se va a mezclar con las lenguas que ya surgieron o que ya estaban en la península ibérica, ¿no? Y van a surgir las lenguas llamadas neolatinas o romanas que tenemos ahí, ¿no? Entonces entendemos que todas estas son lenguas es una familia lingüística porque son lenguas que provienen de una misma raíz, ¿ok? El castellano, como dice acá, pertenece a la familia romana, ¿no? La lengua materna es la primera lengua que una persona aprende. No hay que confundir lengua madre con lengua materna. La lengua materna es la que aprendemos, es la lengua que adquirimos, en este caso nosotros en el recurso de nuestra vida. El castellano, para otros el quechua, es la primera lengua que nosotros adquirimos. A diferencia de la lengua madre, es la lengua en este caso que genera otras lenguas, ¿no? Hay que diferenciar eso. Siguiente. Las lenguas en el mundo. ¿Cuántas lenguas hay? Una gran cantidad, ¿no? Un aproximado no te podría decir exactamente.
pero hay una gran cantidad de lenguas, ¿no? La primera lengua más hablada es el chino mandarín, ¿no? Es decir, tengamos presente que la lengua más hablada en el mundo es el chino mandarín, por la cantidad también de habitantes y de todo ello, ¿no? El chino mandarín. ¿Y la segunda debe ser el inglés? No, la tercera es el inglés. La tercera lengua más hablada es el inglés. La segunda es, curiosamente, el castellano, ¿no? El castellano es la segunda lengua más hablada. Ahí está, la lengua más hablada. Un número estimado, ¿no? En millones de hablantes. El chino, más o menos, que es la primera lengua, ¿no? Imagínate cuántos hablantes, millones, ¿no? 1.299 millones de hablantes, ¿no? El español es la segunda lengua más hablada, el inglés, luego viene el árabe, luego viene el hindú, el bengalí, el portugués, el ruso, el japonés y el landa, ¿no? Pues ahí vemos justamente. ¿Ok? Es la segunda lengua más hablada en el mundo, más o menos es aproximadamente una cantidad de 4.442 millones de hablantes, millones de personas, es idioma en 21 países del mundo, y tiene comunidades lingüísticas no solamente en estos países, sino también en lugares, en otras comunidades lingüísticas como España, Estados Unidos, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas. Claro, en Filipinas, por ejemplo, se habla también el castellano, porque acuérdate que Filipinas fue colonia de España por muchísimos años. Guinea Ecuatorial también, ¿no? Marruecos, ¿por qué en Marruecos se habla castellano? Pero lo que pasa es que Marruecos, como tú sabes, es una población árabe. Y los árabes que vivían en la península ibérica fueron expulsados justamente hacia esa tierra, ¿no? Por eso que justamente en Marruecos hay personas que hablan castellano. Una buena pregunta, me sé, profe, si el español es la segunda lengua más hablada, ¿por qué se le da más importancia al inglés? Primero por cuestiones políticas, ¿no? Por ser Estados Unidos, ser una potencia mundial, ¿no? Por ser el país con mayor desarrollo económico. Esa es la primera causa, quizás, ¿no? La primera causa es justamente la causa política, ¿no? Hay que entender que el inglés es la imagen de, de lo que es Estados Unidos. Es como el dólar, ¿no? ¿Por qué la mayoría maneja el dólar, ¿no? Una lengua que es una lengua, una moneda norteamericana. ¿Por qué no? Porque no hacemos transacción en euros o en yenes. Porque justamente el dólar tiene que ver mucho con la potencia norteamericana. Y segundo, ¿por qué? Porque entre el castellano y el inglés, el inglés tiene una forma más sencilla de aprender, ¿no? El inglés tiene una estructura gramatical mucho más sencilla. Quizá lo fonético sea distinto, pero la estructura gramatical es mucho más sencilla que el castellano, ¿no? El castellano es mucho más compleja, su estructura, su aprendizaje, por eso, ¿no? Pero sobre todo por la parte política, Carlos Alberto, por la parte política. Ahí está, los países donde se habla castellano. Muy bien, seguimos. Esta es la fuente. Sustratos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Las lenguas que surgieron o que estaban antes de la llegada del latín. ¿Qué lenguas estaban? A ver. Son los vestigios o restos lingüísticos que una lengua desaparecida deja, en otras que se mantiene viva. Es decir, son lenguas que justamente estuvieron y que terminan siendo absorbidas por la lengua que llega. Es como el caso de Latinoamérica, el caso del Perú, ¿no? Cuando el Perú, antes de que llegue el español, por ejemplo, había muchas lenguas que en la actualidad ya no se hablan. El culina, en este caso el moche, en este caso el culina, por ejemplo, el tayana, el secuayán, son lenguas que en este caso en la actualidad ya no se hablan. Son lenguas que cuando llega el castellano terminan siendo absorbidas por ella o que simplemente se las marginan. Lo mismo pasa cuando aquí llegan muchas lenguas que existían en esa época, como básicamente su proceso de dominación. Los romanos llegan a dominar la península ibérica y en sus dominios que van a imponer, su visión religiosa y su lengua. Con el paso del tiempo sabemos que el catolicismo, la visión religiosa de Roma, es por eso que el catolicismo comienza a ser la idea predominante en la península ibérica
y la lengua que ellos tenían era el latín. Por eso que el latín va a ser la lengua predominante en la península ibérica, ¿no? Claro, todo pueblo que invade a un lugar lo que va a hacer es imponer su costumbre, su cultura, sus tradiciones y todo ello, ¿no? Son los vestigios o restos lingüísticos que una lengua desaparecida deja en otras que se mantiene viva. Claro, son estas lenguas que existieron antes de la llegada de la lengua predominante y que se mantienen vivas estas lenguas justamente de la lengua predominante. Los ciudadanos castellanos son de dos tipos, los pueblos primitivos y los pueblos colonizadores. Tenemos acá, ahí está justamente, es una imagen. Tenemos acá los pueblos indoeuropeos, ¿no? Tenemos los íberos, los celtíberos, que es la mezcla entre celta y los íberos, los celtas, los vascos. Y te comento que de todas estas familias, muchachos, te comento, solamente una lengua se mantiene. Todos estos pueblos, solamente hay un pueblo que se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que es el único pueblo que hasta ahora se mantiene? Exacto, Sharibia, el vasco. Ese es el único pueblo que se ha mantenido. ¿Eh? Ha luchado, los vascos han pasado cada cosa. Los vascos se han mantenido hasta la actualidad, ¿eh? Hasta ahorita. Es decir, los vascos son un pueblo que incluso no se sienten españoles. Son un pueblo que no se sienten parte de lo que es la cultura española, porque si te das cuenta, ellos surgen antes de que aparezca el concepto español, ¿no? Es un pueblo que ha surgido, que se ha mantenido, que a pesar de los problemas diversos, hasta ahora se mantiene, ¿no? Por eso que ellos quieren independizarse de España, ¿no? Los vascos hasta tienen su propia bandera y todo ello, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se llama la lengua del vasco? La lengua se llama el vascuense, o también la llaman el euskera, vascuense o euskera, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos estos pueblos. ¿Cuándo constituye la etapa prerrománica? Antes de Cristo, ¿no? Siglo III antes de Cristo. Muy bien. Los pueblos primitivos, ¿cuáles son? Los íberos, por ejemplo, los celtas. Esas palabras que están acá son las palabras que nos van a dejar los términos, ¿no? Los íberos dejan palabras como Iberia, balsa, caparazón o calabaza. Esos son términos básicamente que los íberos nos han dejado en la lengua castellana. Los celtas nos han dejado palabras como Segovia, camisa, carpintero, cabaña, perro, aunque perro se dice de origen desconocido, pero por ahí se plantea que es de origen celta, y salmón. ¿Ok? Los ligures nos dejaron palabras como peñasco, borrasca, nevasca, y los vascos hasta nombres, ¿no? Como Javier, García, Gorra, Guijarro, Urraca, Izquierda, Garrapata. Los vascos son los que de cierta manera más influyeron a nosotros porque fueron los que nos dieron la doble R, ¿no? La mayoría de palabras vascas son con doble R, ¿no? Garrapata, guijarro, gorra, urraca. Esa doble R que por ahí vemos en nuestro castellano es parte de la influencia vasca. ¿Ok? Entonces, a ti te pueden preguntar en tu examen, ¿no? Señale las lenguas prelatinas. Y si te preguntan lenguas prelatinas, tú tienes que tomar lo que estamos haciendo ahorita. Los íberos, los celtas, los ligures, los vascos, lenguas prelatinas. O también los pueblos colonizadores, otras lenguas prelatinas. Hasta los fenicios, por ejemplo. Los fenicios nos dejan la palabra España. Los fenicios justamente hay que entender que llamaban a este pueblo Hispania, que significa tierra de conejos. O lugares como Cádiz o Málaga, ¿no? ¿Ok? Los fenicios nos dan justamente la palabra España viene de Hispania, ¿no? Que significa tierra de conejos. Los cartagineses nos dejan lugares como Cartagena o Ibiza, que viene de la palabra Ebesus. ¿Ok? Los cartagineses. Los griegos, nombres como Rosas o Ampurias. También son lenguas prelatinas, acuérdate. Se llaman lenguas prelatinas aquellas lenguas que estaban antes de la llegada del latín en la península ibérica. Entonces, ya sabes, si te preguntan lenguas prelatinas, están, por ejemplo, los íberos, los celtas, los vascos, los ligures, y también le podemos agregar los fenicios, cartagineses y griegos, ¿ok? Esto te van a hacer cuando te pregunten lenguas prelatinas. ¿Ya, muchachos? Lenguas prelatinas. ¿Qué más a ver acá? El vasco euskera es la única lengua que se habla en la lengua prerromana hasta la actualidad. Le decía a todos ustedes que las lenguas que estamos viendo en la actualidad, Gisela, los fenicios, los cartagineses, los griegos y lo que vimos hace rato,
los vascos, los íberos, los celtas, los ligures, son conocidas como las lenguas prelatinas. Lenguas prelatinas. No, el catalán Sharibia es una lengua neolatina. El catalán surge de la mezcla de latín con otros dialectos. ¿Ok? El catalán es una lengua neolatina. Entonces, todas estas lenguas que están acá, muchas son más lenguas prelatinas. Y si les pregunto, reitero, por lenguas prelatinas, tienen que tomar como referencia lo que estamos viendo ahorita, lenguas prelatinas. ¿Ok? Muy bien, seguimos por acá, seguimos. Los estratos lingüísticos, ya. Acá ya llega el latín. Cuando llegue el latín, por ejemplo, a la península ibérica, ya se da la estructura del castellano, de la lengua. Lo que se llama estrato lingüístico, porque genera la estructura del castellano. La estructura principal de nuestra lengua es justamente porque llegue el latín. Consiste en la imposición de una lengua madre que permite la creación de una nueva lengua. Claro, la lengua madre que se impone va a ser el latín. El 70% de las palabras castellanas derivan del latín por un proceso llamado dialectización, que da origen a las lenguas romances o neolatinas. ¿A qué llamamos dialectización? A este proceso en el cual una lengua sufre variaciones. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada, no? El dialecto son las variaciones de una lengua. ¿Y cómo sufre variaciones una lengua cuando está en contacto con otras? Por ejemplo, cuando el español llega acá a Latinoamérica se dialectiza, ¿no? Cuando el español llega a América se dialectiza, porque no es el mismo español que llegó en el siglo XVI. Te das cuenta que el español comenzó a sufrir ciertas variaciones al estar en contacto con las lenguas, digamos así, prehispánicas, lenguas prehispánicas, como el quechua, como el nahual, como el taíno, como la lengua guaraní, las lenguas que existían antes de la llegada del español. Al estar en contacto con estas lenguas sufren ciertas variaciones. Entonces justamente la dialectización se da de esta manera. El latín llega a Europa, llega a la península ibérica y cuando llega no encuentra un terreno baldío, sino que hay lenguas que se hablan en ese territorio. Y justamente al mezclarse con estas lenguas surge lo que conocemos como los dialectos, ¿no? La dialectización. Ahí está, el latín culto, es el latín que no es el que llega, sino que se le habla por oradores, filósofos, escritores, y que pasa a ser la lengua predominante para la iglesia después de lo que es en este caso la llegada de Cristo, la oficialización del catolicismo a causa de este personaje llamado Constantino, ¿no? Y el latín vulgar, que son el que llega justamente a la península ibérica, porque es hablado por los soldados, por los pueblos, por los campesinos y también está instalado en los pueblos conquistados, ¿no? Este latín vulgar es que lo que justamente divide o se genera a partir del lenguaje romance, ¿no? Ahí está. Okay, entonces acuérdate, el estrato lingüístico justamente es la imposición del latín vulgar, del latín sermos rústicus, y que generaría las lenguas romances, las lenguas neolatinas. Por ejemplo, el catalán, como me pregunta Sharibia, ¿no? Ahí está. Constituye la etapa prerromana del siglo III, después, antes de nuestra era, hasta el siglo V, después de nuestra era. Después, hay que hacer después, ¿ya? Después de ser acá. Lo voy a corregir acá. Acuérdate, después de nuestra era, ¿no? Siglo V después de nuestra era. Muy bien. El dato lingüístico, por ejemplo, el latín hablado en la península durante la romanización se llama a todo este proceso en el cual Roma invade la península ibérica, fue evolucionando hasta dar lugar a nuestra lengua, el castellano. Los cambios fonéticos que sufrieron, básicamente es una serie de rasgos fonéticos que normalmente encontramos aplicadas. Profe, ¿y el castellano dónde surge, profe? A ver, en la zona alta, en la zona del norte de la península ibérica, hay un pueblo llamado, hay un lugar llamado Cantabria. Ahí se hablaba un dialecto, el dialecto cantábrico.
Justamente en esa zona, en la parte alta, que años después se le va a llamar Castilla, es donde va a surgir justamente nuestra lengua. El dialecto cantábrico se va a mezclar con el latín y ahí poco a poco va a surgir una nueva lengua. Cuando llegan los romanos, en el siglo V o VI, van a llamar a ese pueblo Castilla. Van a llamar Castilla a ese pueblo, ¿no? Porque antes se llamaba Cantabria, luego le van a llamar el nombre Castilla. Y a la lengua que se hablaba ahí, que es un dialecto nuevo, que es un dialecto que tiene la mezcla entre el dialecto cantábrico con el latín, le van a llamar castellano. De ahí justamente surge la palabra castellano, porque surge en un lugar llamado Castilla. Muchos me preguntan, profe, ¿el castellano y el español es lo mismo? No sé si le voy a explicar a ustedes. Sí, es lo mismo, es la misma lengua. Muchos dicen, no, profe, el español es decir zapato y el castellano es zapato. No es así. Espero que nadie les haya dicho, ningún docente les haya dicho ese planteamiento. Es un planteamiento falso. El concepto castellano y español es el mismo concepto, solamente que se le da el nombre español por temas políticos, que ya luego te voy a explicar cómo fueron. Ya te voy a explicar luego cómo fueron. Pero el nombre propiamente dicho o original es castellano. Castellano es el nombre verdadero. Muy bien, a ver acá. Ejemplos de estos cambios fonéticos. Porque hay que preguntarnos de dónde proviene nuestra lengua, ¿no? De dónde surgen justamente estas palabras. De dónde, qué raíz latina tienen. Por ejemplo, nocte. Nocte nos deriva la palabra noche, ¿no? De quien tiene, por ejemplo, que todas las noctámbulo, personas que caminan de noche, ¿no? Pernoctar, dormir fuera de casa de noche, ¿no? Entonces, ya para nocte, nocte viene la palabra noche, nocte es la raíz latina. Esas cosas, por ejemplo, son muy importantes incluso para el curso de RV, ¿no? Para el curso de RV. Claro, demnus, por ejemplo, demnus es daño, demne es daño, demne. Por eso que cuando una persona no sufre algún daño, ¿qué decimos? Indemne, ¿no? Claro, o también hablamos de indemnización, para escuchar esa palabra, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, son importantes, sobre todo para nuestro curso de RV, que de cierta manera nos ayuda a entenderlo. Filius, filius. La palabra filius es la raíz que nos ayuda a dar la palabra hijo. Filius viene del amor justamente a la familia, a los hijos. Por eso que tú hablas del amor filial, ¿no? El amor filial que es el amor a los hijos. Viene la palabra filius, filial. ¿Ok? Ahí está. O la palabra pluvia, pluvia, pluvia. ¿Qué palabra crees que surge de la palabra pluvia? Pluvia. ¿Qué crees qué palabra surgirá de la palabra pluvia? Lluvia, perfecto. Lluvia, muy bien. Por eso que la palabra, hay un término llamado fenómeno pluvial, ¿no? ¿Has escuchado eso? ¿Qué se terminó? Fenómeno pluvial, pluvial. Y justamente el fenómeno pluvial es el fenómeno de la lluvia, pues, ¿no? Pluvial, lluvia. Pues te das cuenta cómo todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser, ¿no? Otros ejemplos más. Ahora, como nosotros, por ejemplo, tenemos el latín, y el latín tiene dos tipos, ¿no? El latín culto y el latín vulgar. Y el latín vulgar es el que nosotros, de donde proviene justamente el castellano. El morfismo léxico se refiere básicamente a que nosotros hemos extraído justamente de los dos dialectos, tanto el latín culto como el latín vulgar. En consecuencia, justamente va a dar dos tipos de voces, ¿no? Como se dice, dos tipos de niveles, nivel estándar y nivel, más que nivel estándar, subestándar, sino el nivel culto y el nivel popular. El nivel culto y el nivel popular. Por ejemplo, la palabra es vigilare. Vigilare es la palabra en latín. ¿Ok? Esta palabra vigilare nos genera dos términos, una voz culta y una voz popular. La voz culta sería vigilar, ¿no? Vigilar. Y la voz popular sería velar. Que es lo mismo, ¿no? Observar, velar, ¿no? Estar pendiente de algo. Vigilar y vigilar. O la palabra lucrar. Lucrari. Lucrari básicamente nos genera una palabra que es latín culto lucrar, que es conseguir algo, lucro, lucrar es conseguir un ingreso económico, y la voz popular sería lograr.
Igual acá, ¿no? Concilium, latín, el latín, nos genera justamente una palabra concilio que es volculta, y consejo que es volculta. Frígidos, viene la palabra frígido, que significa frío, y simplemente frío, ¿no? Frígido, muy frío, ¿no? Integrus, íntegro sería la voz culta y entero la voz popular. A este tema dimorfismo léxico, ¿qué significa? Que nosotros hemos adoptado tanto la forma nobilis como la forma, en este caso, popular. Ambas formas las hemos adquirido en nuestro castellano, ambas formas las hemos adaptado a nuestro castellano. La familia léxica es un conjunto de palabras que comparten una misma raíz latina. Claro, por ejemplo, si tú te das cuenta, tanto vigilar y velar serían parte de una familia léxica. ¿Por qué? Porque todas tienen una misma raíz que la palabra vigilar. O lucrar y lograr serían todas una misma raíz léxica porque viene lucrari. Si todas provienen de una misma palabra origen, de una misma raíz latina. A eso llamamos palabras o palabras que pertenecen a una misma familia léxica. Es como cuando yo digo la palabra, por ejemplo, pedestal, pedicure, o pedal. Todas tienen la palabra pedus, que significa pie, ¿no? Pedestal es la parte baja de las estatuas, la parte del pie. Pedal es donde pones tú el pie en los automóviles, en los móviles, ¿no? En los centros, en los medios de transporte. Y en este caso, pedicure es el arreglo de los pies, ¿no? La cuello. Entonces, casi llamamos palabras de una familia léxica, palabras que provienen todas del mismo origen o raíz latina. Muy bien, seguimos por acá. Procesos, a ver, del estrato lingüístico, proceso. La aspiración. Por ejemplo, transformar la F por la H, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, fermosa, antes decía fermosa. En la actualidad se dice hermosa. Acá tenemos otros ejemplos más. Farina, harina, exacto. Tenemos ferro, hierro, por ejemplo. Ferro, hierro, por eso que habla del ácido ferroso, ¿no? Férrico. Claro, por eso que justamente, ¿por qué ferroso? ¿Por qué férrico? Porque viene de ferro, ¿no? Ferrus. Ferro. ¿Ok? Muy bien. Claro. Filius, hijo, por ejemplo, ¿no? Filius, hijo, ¿no? ¿Ok? Esa es la llamada aspiración. Y también tenemos la monoptongación, que difiere básicamente que dos vocales se transforman en una sola. Dos vocales como au se transforman en una sola vocal o. Por ejemplo, taurus, de tau se transforma en una sola vocal. Toro. O paurus, esta au se transforma en o. Poco. Aurum, en oro. ¿No? Siempre que hay una terminación us o se transforma en o también, pero esa es otra regla. Acá no solamente fijémonos en au, ¿no? Tauro. Por eso que te hablas de Tauro o Taurino, ¿no? Porque viene Taurus, que es toro. ¿Ok? Aurum. Por eso que el símbolo del oro en los elementos químicos es A1, porque viene justamente la palabra aurum en latín. Au, ¿no? Es el símbolo del elemento químico llamado oro. Au. ¿Qué más saber acá? La dictogación es, en cambio, lo contrario. Cuando la E cambia a una IE o cuando la O cambia a una UE. Por ejemplo, septe, 7. Mortis, muerte. Ovo, ahí está lo que me decían, huevo, ahí está. Esto no es aspiración, sino simplemente es un cambio, en este caso de dictogación. Cambiar la O por la UE, ¿no? Septe, 7, mortis, muerte, ovo, huevo. Por eso que hablamos de septiembre, ¿no? Septiembre, mortis, muerte, ¿no? Mortal, mortífero, o huevo, ovus, ovalado, ¿no? La ovalado tiene forma de huevo, ¿no? Entonces, justamente, todo tiene un origen de esa manera, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, también podemos agregar ahí forte, ¿no? Fortis, fuerte, ¿no? Fortis, fuerte.
De ahí viene la palabra fortaleza, ¿no? Fortachón, ¿no? Fortis, fuerte, ¿ok? Son términos básicamente que se han cambiado. Entonces, miren, la monoctongación es cambiar la AU a la O, y esa es la monoctongación, dos vocales en una sola, y la dictongación es una vocal transformar en dos vocales, ¿ok? Muy bien, ya, continuamos por acá. Otros cambios lingüísticos, a ver, otros procesos. La palatización. Significa básicamente transformar ciertas consonantes a consonantes palatales. Por ejemplo, ¿cuáles son las consonantes palatales? A ver, la CL, la FL, la P por la EY y la CT por la CHE. Los fonemas palatales son la EY y la CHE. De lo que va a generar justamente es que ciertas consonantes se transformen en eso. Por ejemplo, octus, octo, la CT se transforma en CHE, 8, ¿no? Pectus, pecho, por ejemplo, ¿no? A ver, acá tenemos algunos ejemplos más. La palabra flama, por ejemplo. Flama, flama. O clamare, clamare, el llamar, ¿no? La CL se transforma en elle. O flama, también, llama. De fuego, ¿no? Pluvia, lo dijimos ya, lluvia. Notte, noche. Octo, 8. Lactis, leche. Ahí también vamos a hablar, por ejemplo, pectus, pecho, ¿no? Pectus, pecho. ¿Ok? Entonces podríamos agregar ahí, ¿no? Pectus, pecho. ¿Ok? Exacto. De ahí viene la palabra lactosa, pues, ¿no? De ahí viene octubre, el octavo mes. Pero octubre no es el octavo mes. Acuérdate que se le agregaron 2 meses más por Julio César, ¿no? Julio, el emperador. Tú debes saber un poquito más de esa historia, ¿no? ¿Ok? Y por Juno, ¿no? Junio, Juno. Ya, Octus, ¿no? Octus, noctem, noctámbulo, ¿ok? Flameante, por eso que flamear viene de el fuego, ¿no? Flamear el fuego, ¿no? ¿Ok? Clamoroso, ¿no? Un clamado, aclamar. ¿Qué significa aclamar? Llamar a alguien, ¿no? Pedir por alguien, ¿no? Hay que aclamarlo, ¿no? Es aclamado, es una aclamada, llamada por la gente, por la mayoría, ¿no? Tiene la palabra aclamar y llamar. Y lactosa, ¿no? De lactosa, claro. La raíz de la palabra lactar, pues sería lactar. Claro, los animales que lactan, o los seres vivos que lactan, justamente son aquellos que son los animales que, o bueno, seres vivos que adquieren la leche, ¿no? Lactan la leche, ¿ok? Entonces lactan justamente este tipo de nutriente, ¿no? La leche, ¿ok? Los mamíferos, ¿no? Los mamíferos lactan. ¿Estamos de acuerdo, Sharibia? ¿Sí? Todo tiene una explicación, ¿se dan cuenta ustedes? Todo tienen una razón de ser, ¿no? Seguimos acá. Conversión de M a B a M. Por ejemplo, acá tenemos palumba, la forma en paloma, camba, a cama, lumbus, a lomo. ¿Ok? Bien. También son palabras que se han convertido, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Otros cambios. Por ejemplo, la T se la formó en CI o en Z. Claro. Aviritia, por ejemplo, en latino. Aviritia, avaritia, avaricia, ¿no? Justitia, justicia. Duritia, dureza. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, la sonorización, que son consonantes que P, T o C se han transformado en B, D y G, ¿no? Se han transformado de consonantes sordas a consonantes sonoras. Como lupus, lobo. Lupanar, ¿no? Vita, vida, era vital, era para vital, ¿no? Amicus, amigo, ¿no? De ahí la palabra amical, pues, ¿no? Amor amical, ¿no? Amical tiene que ver con amigo, ¿no? Y la metátesis tiene que ver con el cambio de lugar de uno o más sonidos. Periclium, por ejemplo, peligro. Acá como todo ha cambiado, ¿no? Parábola, palabra, ¿no? Miraglo es el latín, milagro. Acá ha cambiado el lugar, ¿no?
Como por ejemplo, mater, madre, ¿no? Ha cambiado, en eso vemos, por ejemplo, un cambio completo, ¿no? Ya, mira acá, por ejemplo, antes de seguir acá. Por ejemplo, si tienes una palabra como pauper, pauper derivó a la palabra pobre, pero para dar esta derivación tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? A ver, ¿qué procesos, qué cambios hubo? La P no cambió, pero la A, la U cambió a O. Esto se llama monoptongación. La P cambió a B. Esto se llama sonorización, como ves ahí, ¿no? Una constante sonorización. Y luego cambió la ER, cambió de lugar por RE. Esto se llama metátesis. ¿Te das cuenta? Pues cada letra tiene un sentido, ¿no? Cada letra tiene un porqué. Por eso que justamente cuando dices tú pobre, paupérrimo, ¿no? Muy pobre. Pero pauper es pobre, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que cada letra tiene un porqué, un cambio, ¿no? A U en O, P en B, R en RE, en la metátesis. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Todo claro. Es un tema más teórico en este caso, ¿no? ¿Dónde ves ese cambio de R a L? ¿En qué palabra ves ese cambio, Mérida? No ha cambiado de R a L, ha cambiado la ubicación. Esta R se ha ido acá y la L se ha ido adelante y la C se ha transformado en G por sonorización, pues la C se transforma en G. Acá simplemente no es que ha cambiado, sino que ha cambiado de ubicación, por eso dice cambio de lugar. No es que la R ha desaparecido, acá está la R, y acá está la L, ¿me entiendes? Se llama metátesis, cambio de lugar. ¿Ok, Mérida? Ya, seguimos. Claro, latín popular y culta estaba en Roma, pues es como el Perú, ¿no? Castellano popular y castellano culto. Cuando llega acá llega el latín popular, ¿no, Juan? Seguimos por acá, seguimos, señores, no paramos. Superestrato lingüístico tiene que ver con aquellas lenguas que provienen, por ejemplo, aquellas lenguas que van a llegar, pero no van a desplazar a la lengua primordial, sino van a ser absorbidas por ella. Claro, lo que pasa es que hay cierta, como le dije hace rato, ¿te acuerdas que le dije y us se transforman en o? ¿Te acuerdas que te dije root? Y us se transforman en o, ¿no? ¿Ok? Claro, por eso que justamente ese se transforma en o. Ese sería el problema ahí, pues, ¿no? Y de ahí todo está igual, pues. ¿Ok? Hay que entender que hay más procesos, ¿no? Lo que hemos visto simplemente son los más importantes, los más usados. Procesos fonológicos, hay más de 30 procesos fonológicos. Y no vamos a ver todos porque, lógicamente, no todos son preguntas en examen de admisión, ¿no? Sino los más importantes. ¿Ok, Ruth? Es más, en este tema, ¿sabes lo más importante? Más que los procesos fonológicos, ¿sabes cuál es el más importante, Ruth? Que uno se aprenda tres cosas. Lenguas prelatinas, que se aprenda, por ejemplo, las lenguas latinas, neolatinas, y que se aprenda los préstamos lingüísticos. Esas tres cosas son las que más preguntan en el examen de admisión. ¿Ok? Lenguas prelatinas, el nombre de las lenguas latinas y el nombre de los préstamos o el superestrato lingüístico. Es lo más importante, porque eso de lo que hemos visto, paralización, no es un tema recurrente en el examen de admisión. Es importante para más o menos ayudarnos con el curso de RV, por ejemplo, pero no es un tema recurrente en el examen de admisión. ¿Okay? A ver, la lengua que se tiene por un área geográfica distinta a la propia no termina anulando a la palabra, a la lengua predominante, pero sí ejerce influencia sobre ella, tanto así que deja ciertos términos o aportes en la lengua predominante, ¿no? Por ejemplo, el árabe. Ya. ¿De qué? ¿De esto o lo que normalmente viene en el examen de admisión? Lo que viene en el examen de admisión es lenguas prelatinas. Repito, lenguas prelatinas,
lenguas neolatinas, que son el nombre de las lenguas romances, y los préstamos, o todo lo que vamos a hacer ahorita, superestrato lingüístico. Todo lo que vamos a hacer ahorita es un tema recurrente en el examen. ¿Ok? Esos 3 puntos. ¿Ya, Rafael? Ya. Entonces, un superestrato lingüístico se refiere básicamente a qué? A aquellas lenguas que llegan cuando ya el castellano está sentado, pero terminan siendo absorbidas por el castellano. No es que la desplazan, sino ya terminan siendo absorbidas por el castellano, ¿no? Como por ejemplo las lenguas germánicas y lenguas árabes. Primero la etapa visigótica, ¿no? Los visigodos son los que van a llegar justamente a la península ibérica, este reino de los visigodos, mira, todo lo que invade los visigodos. ¿Qué nos dejan los visigodos o los germanismos? Conocemos como los germanismos. Nombres de personas como Alberto, Alfonso, Elvira, Fernando, Roberto, Rodolfo, son nombres visigóticos. Lugares de nombres como Modomar, Mondaris, por ejemplo. Palabras que tienen que ver con el aspecto bélico. Los germanismos tienen que ver justamente con el aspecto de la lucha, la guerra. Guerra, batalla, yelmo, escuela, estaco, ganar, ganso, galardón. Tienen que ver más que todo con el aspecto de la guerra, los llamados germanismos. Bueno, sí, amigo Alberto, tu nombre es visigodo, ¿no? Germánico. Tú eres un germán, un hombre germano de, no sé dónde vivirás, germánico. ¿Ok? Etapa arábica. Ah, ya, mira, acá me gustaría que vean un video para que entiendan la influencia del árabe, ¿ya? Vamos a ver acá está el video. A ver, vamos a ver acá. Ya. A ver, voy a... Sí, Mérida, es bueno. A ver, ya, veamos acá, miren este video, ¿ah? Y miren las coincidencias que hay entre el árabe y el español, para que se den cuenta el tema del superestrato, ¿no? Cómo muchas palabras del árabe han influenciado en el castellano. Escuchemos, ¿ya? Blouse. 1, 2, 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalon. Pantalon. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Azúcar. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite. Zit? Yeah. Like this. Aceite. Zip. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Alacrán. Alacrán. Yeah. Ours is more of an N at the end. Yeah. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just have an end in there. Yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. Hey. That's the same thing. That was like the one. Yeah, that that's one the one that's like the same. equal.
¿Qué opinan? ¿Qué opinan de... ¿Qué opinan en este caso del video? ¿Qué opinan del video? ¿Mm? Que dieron ganas de estudiar árabe. Claro, hay muchísima similitud, ¿no? Es muy similar, exacto. Tú lo has dicho, es muy similar. Es muy similar, ¿no? Claro. Hay muchas similitudes, algunas cuantas letras. Miami no te vas a Arabia Saudita, a pesar de los protocolos, ¿no? La pronunciación es muy similar, pues, ¿no? Eso que entienden justamente cómo los árabes influyen justamente en nuestra lengua, ¿no? Y es las similitudes que existen entre esas lenguas, ¿no? Quizás nunca había visto ese video, pero tiene justamente mucha relación, ¿no? ¿Ok? Ya, a ver. Un momentito, ya está haciendo... No, nadie copió a quién. El castellano absorbió palabras del árabe. Podríamos decir eso, ¿no? No hablamos de copiar, sino absorber, ¿no? El árabe que se ubicó en la zona de la península ibérica, muchas palabras del árabe fueron absorbidas por el castellano, ¿no? Claro, el que adoptó, digámoslo así, en última instancia fue el castellano, ¿no? El castellano adoptó palabras del árabe, ¿no? Cuando tú dices jarra, por ejemplo, es palabra árabe. Bueno, no sé si puedes hablar árabe, pero sí hay muchas palabras que tú dices que son árabes. Cuando tú dices ojalá, por ejemplo, es árabe. Es ojalá, es la forma ojalá, ¿no? Ellos decían, ojalá decían, ¿no? Esperando que algo suceda, ¿no? Su Dios Alá. Por eso que ahí viene la palabra ojalá, ¿no? Ojalá. O cuando dices jarra es árabe. Álgebra, alfiler, alhaja, son palabras árabes. ¿Ok? Guadalajara, palabra árabe también. Se llaman los topónimos. Arabismos, más de 4.000 palabras que tenemos en este caso, con J, que inicia con al, ¿no? Por ejemplo, palabras de las matemáticas, ¿no? Algoritmo, álgebra, cifra, guarismo, cero. En la medicina habla como algodón, alcohol, jarabe, jaqueca, tabique. En la química, alquimia, elixir, alambique, alcanfor, talco, también es árabe, talco. Almacén, aduana, arroba, quintal. Luego también tenemos otras palabras como, por ejemplo, adobe, alféizar, albañil, alcantarilla, azúcar, arroz. Ahí vemos el azúcar, ¿no? Arroz, alelí, albahaca, alcachofa, café, alguacil, alcalde, alférez, almirante, albacea. Ahí también puede ser alcaide también. Alcaide, el alcaide es el líder de un centro penitenciario, ¿no? En lo doméstico, almohada, alfombra, alfiler, ajedrez, jarra, taza. También nombres de lugares como, por ejemplo, claro, ojalá, ¿no? El castellano. En esta época, Juan Rafael ya es el castellano, ¿no? El castellano. Ah, claro, la escritura es completamente diferente, ¿no? El castellano, Juan Rafael. Ahorita ya no hay latín, hay castellano, ¿no? También nombres de lugares como Andalucía, Guadalajara, Guadalupe, Jaén, La Mancha, Gibraltar, ¿no? Andalucía es una zona árabe, ¿no? Andalucía es una zona que habitó por muchísimos años los árabes. Ahí está en Andalucía, por ejemplo, lugares como Guadalquivir, por ejemplo. Y en Andalucía es el lugar donde habitan los llamados gitanos, ¿no? Gitanos vienen justamente de un pueblo árabe, ¿no? Los gitanos. El artículo al, por ejemplo, ese al mercado, miré al colegio, ese artículo contractual fue incluido justamente por el árabe, ¿no? El árabe es la segunda lengua que más se aportó al castellano, después del latín, ¿no? Por eso que tú, después de la influencia latina, es el árabe que más influye en nuestra lengua castellana, ¿no? Muy bien, ¿hasta acá todo bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien?
Todo claro, ¿no? Sí, todo bien, ¿no? Superestrato lingüístico. Tiene que ver con los préstamos en una... Un préstamo lingüístico básicamente son las palabras que provienen de otras lenguas, ¿no? Que el castellano va a ir adoptando. Acá ya no porque ha invadido, no es como el árabe o los visigodos que invadieron la península ibérica. Esto se da más que todo por contacto cultural, ¿no? Con vocablos de lenguas modernas, como el francés, el italiano o el inglés. Esto es por contacto cultural, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, los llamados anglicismos. ¿A qué llamamos anglicismos? Palabras que provienen del inglés, como fútbol, como vóley, como básquet, como boxeo, como tenis, como jockey. Son palabras que vienen del inglés, los llamados préstamos lingüísticos, ¿no? O también llamados extranjerismos, ¿no? O galicismos, palabras que provienen del galo. Galo es francés. Cofre, etiqueta, restaurante, buquet. Normalmente el galicismo se damos cuenta por la forma aguda, ¿no? Champán, menú, hotel, o los helenismos que provienen del griego, ¿no? Palabras que se han mantenido del griego. Por ejemplo, filosofía, matemáticas, bolsa, teléfono, o también del mismo italianismo, ¿no? Novela, que vienen con la parte artística, ¿no? Novela, terceto, soneto, piano, acuarela, ¿no? Pizza, espagueti, ópera, ¿ok? Se conoce justamente a los superestados lingüísticos como aquellos préstamos que hemos tenido los extranjerismos, ¿no? Lenguas que provienen de otros, o palabras que provienen de otras lenguas, ¿no? Que en castellano se adoptan como guachimán, por ejemplo, ¿no? Watchman, ¿no? Lonche, de lunch, ¿no? Y también no creamos que las lenguas americanas o amerindias también han aportado. Hay muchas palabras amerindias, en este caso, que han aportado a nuestro castellano. Por ejemplo, en el quechua tenemos estos términos, ¿no? Anticucho, inca, llama, del nahual, que es una lengua que proviene en las zonas mesoamericanas, básicamente los aztecas, cacahuate, chocolate, camote, tomate, coyote. Del guaraní tenemos estas palabras también, de la zona que se habla en Paraguay, y el mapuche, que es en la zona de Chile, ¿no? Cahuín, Guata, Mallín. Muy bien. Acá. Muy bien. A ver. Ya, a ver, comenzamos. Por ejemplo, vamos a ver los procesos que se han dado en cada una de estas palabras, ¿ok? Estos procesos fonológicos. De facere, por ejemplo, a hacer, ¿qué tipo de proceso se dio acá? A ver, la transformación de la F a la H, ¿cómo se llama esa transformación? Exacto, Ailén, exacto. Aspiración, muy bien, la aspiración, ¿no? De muerte a muerte, ¿cómo se llama ese proceso? A ver, ¿ese proceso cómo se llama? Diptongación, perfecto, muy bien, diptongación. Sapere, saber, a ver, ¿qué notamos ahí? Notamos una sonorización, ¿no? De la P a la B, perfecto, de la P a la B. Somnum, sueño, la O a la UE, la O a la UE. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver, de una vocal a dos vocales. Como acá, pues mira, de muerte a muerte. Diptongación, claro. Plorare, plorar. Esta PL se transforma en elle. ¿Cómo se llama este proceso? Palatización. Y acá también hay palatización, ¿no? Porque la M y la N se transforma en elle. También hay palatización. Ahí está. La palatización. Perfecto. La siguiente es monoptongación, ¿no?
acá hay varios procesos. ¿Recuerdas que Pauper lo hicimos? Hay monoptongación, hay también sonorización, ¿no? En la P se transforma en la B, ¿no? Muy bien. A ver, semper, siempre. La E se transforma en IE. Diptongación, muy bien. Perfecto, diptongación. Y también hay metátesis, ¿no? ¿Cómo es la metátesis? El cambio de lugar, ¿no? De la ER a RE. Metátesis. Fermosa, hermosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Fermosa, hermosa. Aspiración, perfecto. Muy bien. Aspiración. A ver, ahí está. La siguiente es sonorización de la T a la D y también la ubicación, ¿no? E-R-R-E. Acá la metátesis. Bueno, acá la metátesis, acá se ha movido. A ver, un ratito. Esta metátesis se ha movido acá. Acá es la metátesis. Ahí está, metátesis, ¿no? R a R. Y ferrum a hierro, vemos, por ejemplo, que claro, la aspiración y también la E a IE también, ¿no? La diptongación también, ¿no? Aspiración y la E a IE sería la diptongación también, ¿no? Ahí está la diptongación. Muy bien. Muy bien, muchachos, esa sería la primera parte. Seguimos. A ver acá, relacionamos perro, barro, cerveza, arroyo, conejo. Son palabras ¿de qué tipo? A ver. ¿De dónde provienen esas palabras? ¿Te acuerdas? ¿Son germanismos? ¿Son latinismos? ¿Provienen de las lenguas prelatinas? ¿De dónde provienen esas palabras? A ver. Si tú te acuerdas, esas palabras provienen de las lenguas que surgieron antes de la llegada del latín. Claro, no, prelatinas. Galicismos son del francés, prelatinas. A ver, guerra, tregua, espía, estas palabras que provienen de hechos bélicos, ¿te acuerdas que te dije? Palabras que vienen de hechos bélicos. Germanismos, muy bien, germánicos. Alférez, arroba, álgebra, cero, alcohol, ¿te acuerdas? Arabismos, muy bien. Llama, alpaca, jaguar, aguacate. ¿De dónde provienen esas palabras? ¿Ah? ¿Provienen del latinismo? No, no, no. Alpaca, jaguar, americanismos. Claro, son provienen que vienen del continente americano, palabras de las lenguas amerindias. Perfecto. Humo, hermosa, lluvia, que viene de pluvia. A ver, ¿esas palabras provienen de qué? Esas vienen de latín, exacto. Y carnet, restaurant, bouquet, hotel, vienen del francés. ¿No? Del francés. Muy bien. Ahí sería justamente la relación. Ahí está, del galicismo, el francés. Perfecto. Siguiente. A ver, ¿cuál sería la clave acá? Sobre el castellano, ¿es hablada únicamente en América del Sur? No, Mesoamérica también. ¿Se impuso en el territorio inca a final del siglo XVII? No, fue a final del siglo X, mitad del siglo XVI, ¿no? ¿Evolución de sermo eruditus? No, sermos rusticus. Sufrió una evolución a partir del latín vulgar, claro. Muy bien, por ahí señala justamente la clave dado. Muy bien, 3 dados. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, seguimos. Lenguas prelatinas, a ver, lenguas que provienen, en este caso, de la península ibérica antes de la llegada de los latinos, antes de la llegada de los romanos. ¿Cuál será? A ver, la rumana, no, la rumana es neolatina. Claro. Por ejemplo, acá puedes captar, ¿no? La alemana no es lengua prelatina, la portuguesa tampoco, la gótica tampoco. La B sería, ¿no? Lo descartas tú, ¿no? Hasta Tartesio, Glosibio, todas las lenguas prelatinas, ¿no? Ahí está.
Tienes que, acá lo puedes hacer por descarte, ¿no? En la A, por ejemplo, la alemana no es prelatina, en la C la árabe no es prelatina, creo que lo sabemos, ¿no? Ni en la D, por ejemplo, la gótica no es lengua prelatina, ¿no? Igual que la tartesa tampoco, digo, la romance tampoco, ¿no? Romance es la lengua latina, ¿no? A ver, nombre de lenguas romance, nombre de lenguas que surgieron de latín. A ver. ¿El latín surgió de latín? A ver, verifique bien. ¿A la griega surgió la lengua latina? No, pues. A ver, tienes que darte cuenta si todas las lenguas surgieron de latín. A ver, en la A, por ejemplo, ¿qué lengua no surgió de latín? En la A, ¿qué lengua no surgió de latín? La celta. La celta es lengua prelatina, ¿no? Exacto. En la B, por ejemplo, ¿qué lengua no surgió de latín? Vasca, pues la vasca es prelatina, pues. Y en la D, por ejemplo, ni el latín ni el griego surgieron de latín, pues, ¿no? La C sería, pues, ¿no? Sarda, provenzal, portuguesa, ¿no? Ahí está, mira, toda la línea, ahí está, 5 casos. Sí, la sarda es una lengua que ya está, en este caso, extinta, ¿no? La lengua sarda es una lengua extinta. Sí. Muy bien. Siguiente. Latinismos. A ver, ¿dónde habría caso de latinismos? Palabras que provienen del latín. ¿Mm? A ver, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en la A está ultimátum, pero dice préstamos, más de uno, más de uno, más de uno. En la A está el ultimátum, ¿no? En la C está superávit. Y la D está forum y campus, ¿no? Claro. No, cacique no es latino, el cacique es americanismo, pues. Cacique es un concepto del continente americano. Está, americanismo. Te pide latinismos. Dime, te escucho, Ruth. ¿Vas a participar, Ruth? ¿Vas a participar, hijita? Ah, ya, no. Ahí está, estos son americanismos. No, no te preocupes, no. Pensé que ibas a participar, hijita. No, no hay problema, pequeño. Ahí está latinismo, ¿no? Ya, eucalipto, por ejemplo. Pero más de uno te piden, pues. Acá la clase sería dado, ¿no? Forum y campus. Forum y campus. Ok, forum y campus. Muy bien. 6 dados. 6 dados. Siguiente. El cambio de lectum al hecho o de datum a daño, que se ve que la CT se transforma en che o la MN a ñ, ¿cómo se llama ese proceso? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese proceso? Broster, claro, palatización, ¿no? Palatización, perfecto, muy bien. Palatización, perfecto. Palta, no, palatización, no, palatización. Muy bien, palatización. Ahí están otros ejemplos. Muy bien. Siguiente caso, a ver. A ver, el proceso de metátesis, ¿dónde vemos acá? ¿Dónde vemos un proceso de cambio, de intercambio de sonido, de cambio de lugar? ¿Mm? No vemos un proceso de folia, no, folia, hojas, ¿no sería más bien aspiración? ¿No sería más bien una aspiración? Pecto pecho es palatización. Claro, decento asiento sería básicamente dictongación, pero pater y padre, mira, la ER, la RE. Ahí vemos un cambio de lugar, ¿no? Claro, ahí sería justamente la llamada metátesis, ¿no? Ahí está, los ejemplos. Muy bien.
¿Sí? Ahí está. Siguiente. De poco, de pauco a poco, o de agustum a agosto. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver. Susana, sería sugerible que lo veas en la grabación, Susana. No podría colocarlo todo, discúlpame. Muy bien, de pauco a poco, de agustum a agosto sería, en este caso, claro, sería monotongación, ¿no? Ahí está, muy bien. 9 casos, monotongación. Muy bien. A los que se le ha pasado, no le han tomado foto, por favor, hay una grabación, lo pueden ver en otro momento, y ahí le toman foto a la grabación. ¿Ok, chicos? Por favor. Muchas gracias. Lo digo más que todo por el tiempo, nos quedan 3 minutos y el profesor tiene que continuar. Le pido que por favor apague su audio si no está participando. Ya, gracias. Siguiente caso. De bueno, de bonum a bueno. Ahora mira acá la O a UE. O de populum, de O a UE. Ahí sería diptongación. Muy bien, aguacate, dice Mérida, usando el americanismo. Denme preguntas americanismos. Ahí está puesto americanismo. Aguacate es un americanismo. Ay, Mérida, Mérida, Mérida. Claro, sería en este caso avión, ¿no? Avión. Eres un caso, Mérida. Eres un caso, Mérida. Aquí es avión. Me pregunta americanismo y después está usando americanismos. Dice, bueno, ahora ya sabes el uso, pero no sabes la definición. Pero está bien. Palabras de provenientes del continente americano, ¿no? Muy bien, 10 avión. Ya. ¿Qué pasó? A ver. ¿Seguimos mejor? Seguimos. A ver, señal el enunciado en la que aparecen arabismos. A ver, ¿dónde habrá arabismos? Arabismos, arabismos. A ver. Barquito, ¿no? Ajedrez y alcoba, claro. Ajedrez y alcoba. Bandera, por ejemplo, son. Ahí está. Algodón en la A, por ejemplo. Jinete en la C, ¿no? Jinete es arabismo. En la D, puros americanismo nomás, ¿no? Bueno, me refiero a palabras que provienen del continente americano, ¿no? Propio continente americano. Claro, americanismo son palabras de América, de Mesoamérica y de Sudamérica, ¿no? Palabras que provienen de las lenguas amerindias. Las lenguas que surgieron en América, pues. Y ya déjame decirte por esa parte, Rafael. La clave sería barco. Claro, a veces uno se le viene a la mente la palabra americano, ¿no? Justamente por el concepto, ¿no? Por Estados Unidos, América, americano, ¿no? Aunque ellos son norteamericanos, ¿no? Ellos son norteamericanos. O estadounidenses es el nombre el que dice adecuado, ¿no? No, no tiene, el americanismo no tiene nada que ver con el latín. El americanismo, falta es quechua, americanismo. A ver, el americanismo son palabras que, así pues, son palabras que provienen de las lenguas amerindias. ¿Cuáles son las lenguas amerindias? ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos de multilingüismo? El quechua, el aymara, por ejemplo, lenguas como el ayánica, esas son las lenguas amerindias. ¿Ok? Esas lenguas amerindias aportaron también a nuestro castellano, por eso más justamente americano. No tiene nada que ver con el latín acá. Del francés, pues, galicismo viene del francés. A ver, americanismos, que justamente. A ver, acá por ejemplo el americanismo se llama Maca, Incas, Aymara, Cóndor y Quinoa nomás, ¿no? Pero dice más de una, ¿no? Acá sería barco por eso, ¿no? Claro, barco sería, ¿no? Incas y Aymara, ¿no? Incas es americanismo y Aymara también, ¿no? Muy bien. Pregunta 13. A ver, de fermosa a hermosa y de folia a hoja. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama aspiración, ¿no? Está incluso la explicación ahí, ¿no? Aspiración. 13 dados, clave dadito, ¿no? Aspiración. Siguiente, 14. Banco, cacique, aldea. A ver, banco proviene del cacique,
Banco es germánico, dice, ¿no? Banco es germánico. Claro, ahí está, mira. Germánico, cacique es americanismo, proviene en este caso de una lengua amerindia, y aldea es árabe, ¿no? 14 dado. Muy bien. Y por último, la 15. Forman parte del área editorial del castellano. ¿Qué lugares, por ejemplo? Acá tenemos, por ejemplo, países. Claro, avión, ¿no? Filipinas, Israel y Marruecos, ¿no? Entendamos que Israel y Marruecos por la expulsión de los árabes, ¿no? Los árabes fueron expulsados y habitaron de esa zona. Por eso que se habla árabe y castellano, ¿no? Como en Marruecos, en Israel sale el hebreo, pero también hay ciertas colonias del castellano, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos, ahí están las claves. No vamos a quedar hasta acá, muchachos. Nos vemos ya la próxima semana. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Hay que repasar más, hay que leer más. Vean nuevamente la clase para ir anotando algunas cosas más. Y ya nos vemos la próxima semana. Ok, muchachos, cuídense. No quiero quitarle más tiempo al profesor que viene. Hasta luego, muchachos, cuídense. Nos vemos la próxima semana.